continuación veremos entonces un checklist de la salud de la red, ¿no? Basado en los datos que se juntan en las distintas herramientas. El diseñador debe chequear cualquier ítem que se muestra aquí, ¿cierto? Que podría ser posible eh, problema, ¿cierto? Para las aplicaciones que puedan correr en la red. Uno de ellos, ¿cierto? Que ningún segmento de red, ¿cierto? Eh, de red compartida, ¿cierto? Estamos hablando de enlaces Ethernet compartidos como hub, repetidores, ¿cierto? Nunca debe estar saturado, o sea, el tráfico máximo debe ser inferior al 40%. Segundo, ¿cierto? Es que ningún enlace WAN debe estar saturado y eso debe ser menor que el 70%. ¿Ya? El tiempo de respuesta debe ser menor que 100 milisegundos para cualquier aplicación. Ningún segmento debe tener 20% o más de broadcast o multicast. En los segmentos Ethernet, el 0,1% de los enlaces, perdón, de los paquetes resultan en colisión. La CPU de los routers nunca deben ser sobreutilizados. La utilización mínima, ¿cierto? O máxima debe ser un 75% o menos de los últimos 5 minutos. Y el número de paquetes descartados a la cola salida no debe exceder de 100 en una hora. Bueno, ¿qué significa, cierto? Que los paquetes de salida, cierto, no, no deben, cierto, ser descartados en una cola de salida de un router, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos la simbología de un router, cierto. Esto lo hemos utilizado anteriormente. La cola de salida, cierto, es la cantidad de paquetes que están esperando a salir por una interfase de salida. ¿Ya? ¿Qué pasa si la cola se llena, cierto? Entonces, eventualmente, estos paquetes que, como decía recién, entonces los paquetes en una cola de salida, ¿cierto? Cuando está el buffer completamente lleno, obviamente cualquier paquete que sea, digamos, puesto en la cola se va a caer. Entonces, ese es un paquete descartado. ¿Ya? Lo mismo sucede con la cola de entrada. Tenemos aquí entonces la cola de paquetes que van ingresando a la cola y cuando la cola está llena, entonces cualquier paquete que llega a esa interfaz, ¿ya? Va a ser descartado igual de la misma forma. ¿M? Va a ser descartado. Entonces, por eso que es importante destacar que en la cola de salida eh, no deben haber más de 100 paquetes descartados en una hora. ¿M? Entonces aquí colocamos máximo 100 en una hora. Y por otro lado, ¿cierto? En una hora. Bueno, y en el caso de la cola de entrada, ¿cierto? No debe exceder de 50 como máximo en una hora. Este lápiz se está comportando medio extraño. Bueno, una hora también. ¿Estamos? Bueno, eso es, ¿ya? Que son cosas que hacemos, es una lista de un checklist. Verificar cualquier anomalía que pueda existir que no cumpla con estas condiciones que hemos puesto en esta. Bien, entonces el resultado de la caracterización de la red o el proceso de caracterización de la red es un informe de resumen que describe, ¿cierto?, la salud de la red. ¿Ya? Por ejemplo, el ingreso de información del cliente, la auditoría de la red, el análisis de tráfico, debería proveer suficiente información para identificar problemas posibles en la red existente. Entonces, la información coleccionada debe ser resumida en forma concisa en un informe o un reporte que identifique lo siguiente: características requeridas de la red, ¿cierto? Posibles problemas, ¿cierto?, en la red existente
y acciones que se necesitan para soportar los nuevos requerimientos y características de la red. Con esta información, ¿cierto?, el diseñador debería ser capaz de proponer nuevas actualizaciones de hardware y software para soportar los requerimientos del cliente o influenciar un cambio en los requerimientos. Aquí en el ejemplo se presenta un informe de resumen como muestra que identifica ciertos diferentes aspectos de una infraestructura de red. En este caso se dice que la red usa 895 routers, ya estamos hablando de una red bastante grande, de los cuales 655 routers usan el software iOS versión 12.3 o más grande, 221 usan versiones 12.1 y solamente 19 usan versiones 12.0. Uno de los requerimientos es que la administración de congestión de QoS requerida en el enlace WAN identifica ciertos problemas, que la versión, en este caso el Cisco S, el software 12.0, no soporta nuevas tecnologías de encolamiento para aplicar cierta calidad de servicio. Por lo tanto, 15 de los 19 routers con software iOS 12.0 están en la WAN. 12 de los 15 routers no tienen suficiente memoria para actualizar al software versión 12.3. 5 de los 15 routers no tienen suficiente memoria flash para actualizar a la versión software iOS 12.3. Y aquí están las acciones recomendadas, ¿cierto? 12 memorias, actualización de 12 memorias a 64 megabytes. 5 actualizaciones de flash a 16 megabytes. ¿Ya? Esas son algunas recomendaciones que se pueden ver en este informe resumido. A continuación, ciertos tenemos también que crear un documento de diseño. Después de examinar la red existente, este documento de diseño, ¿cierto?, debe ser una especie de draft, ¿cierto?, en el cual se muestra en la figura, incluyendo, ¿cierto?, la sección que describe la red existente. ¿Ya? Aquí tenemos entonces los requerimientos de diseño, ¿cierto?, en el punto 1. Después vamos al punto 2, la infraestructura de red existente, donde tenemos, ¿cierto?, la topología de la red, la auditoría de la red, aplicaciones usadas en la red, el análisis de salud de la red. ¿Qué otra cosa más? Los cambios recomendados a la red existente, ¿cierto? También son parte de lo que estamos incluyendo en este draft, en este documento. Y en el apéndice, ¿cierto?, colocamos, ¿cierto?, algunas listas de dispositivos de red existente, configuraciones de dispositivos de red existente, que puedan ayudarnos a tener una mejor comprensión del diseño. En la documentación, ¿cierto?, típica para una red existente debe incluir el mapa también de la topología, en este caso la topología lógica, en el cual, si es muy grande la topología, dividirlos en módulos, ¿cierto?, para que así podamos visualizarlo mejor por mapa de cada módulo. La topología física del capa 1 también debe estar incluida como un mapa separado. Los resultados de las auditorías de la red, incluyendo los tipos de tráfico en la red, los puntos de congestión de tráfico, la ruta de tráfico subóptimas, etcétera. Una sesión de resumen también describe las mayores servicios de red principales usados en la red existente, tales como protocolo OSPF, BGP y el IPsec, que es un protocolo de IP de seguridad. También una descripción resumen de las aplicaciones y los servicios de la red que son usados en la red. Una descripción de resumen de los problemas que podrían afectar el diseño o los requerimientos de diseño establecidos. También un listado de los dispositivos de red existentes con las distintas versiones de la plataforma y del software. Y finalmente unas configuraciones de los dispositivos de red existentes, generalmente atachado como un documento separado
o un apéndice, como ya hemos mencionado anteriormente. Otra cosa que es importante, ¿cierto?, es la estimación de la caracterización de la red. Eso permite, ¿cierto?, estimar cuánto tiempo nos va a tomar caracterizar la red, ¿eh? El tiempo requerido para caracterizar una red varía significativamente dependiendo de factores tales como la experiencia, ¿cierto?, del diseñador o del ingeniero en red, la calidad de la documentación provista por el cliente, la calidad de la comunicación con el cliente, ¿cierto?, el, el tamaño y la complejidad de la red, la eficiencia de la administración de la red y las herramientas de descubrimiento, si o no los dispositivos de la red fueron cuidadosamente administrados vía el protocolo SNMP, y cuánta información se necesita para el alcance del proyecto. Entonces, aquí con la figura de 2.18 provee un rango de estimación de tiempo en horas para la caracterización de la red de distintos tamaños, ¿ya? Aquí estamos hablando de un experto de nivel Cisco Internet Expert, ¿m?, que está certificado, ¿cierto? Entonces son horas de ese tipo de experiencia. Entonces, para una red pequeña de 1 a 20 switches y routers, tenemos que las entrevistas con el equipo de administración, ¿cierto?, son típicas 4 horas. em, para los switches, ¿cierto?, y 4 horas para los routers. En caso de una red mediana, ¿cierto?, que estamos hablando entre 20 a 200 switches, el tiempo estimado, ¿cierto?, es el doble, más o menos, 8 horas para los switches y 8 horas para los routers. Lo mismo, ¿cierto?, cuando se crece a 280 switches para una red grande, ya estamos hablando de 12 horas, ¿cierto?, para los switches y 12 horas para los routers. Esa es la hora estimada para hacer la entrevista con el equipo. Y ya cuando la red es demasiado grande, estamos hablando de mayor de 800 switches y routers, es tiempo estimado de 16 horas para switch, 16 horas para router. Entrevistas con el equipo de red. Bueno, aquí se van sumando, ¿cierto?, para distintos tipos de redes. La documentación o la revisión de la documentación, eh, la configuración de las herramientas de descubrimiento de red, la resolución del acceso a SNMP, ¿cierto?, y problemas similares, herramientas permitidas para obtener datos, eso es variable porque eso depende de las herramientas, el análisis de los datos capturados, ¿cierto?, preparación de diagramas de alto nivel de capa 3, preparación de las conclusiones del informe, ¿cierto?, esfuerzos incrementales para preparar los diagramas de red, eso no está incluido. Bueno, total, el tiempo estimado en horas hombre, se estima que para una pequeña red varía entre 44 a 48 horas. Para una mediana red, ¿cierto?, varía entre 86 y 98 horas hombre, y en el caso de redes grandes ya tenemos 132 a 180 horas, y redes demasiado grandes estamos hablando de 288 a 384 horas hombres. Bueno, hasta aquí entonces termina nuestro capítulo, que tendría que ver con la caracterización de la red existente.